Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 16. Las locomotoras de la serie 251 de Renfe. La japonesa y media. Japonesa y media porque la serie 251 tenía 3 bogies, a diferencia que las otras series de japonesas que solo tenían 2. De ahí el mote de los ferroviarios de la época. Fotografía de portada, realizada en Oviedo en agosto de 1989. Y esta imagen que vemos aquí es del 2 de julio de 1993. Desconozco si es Oviedo o Gijón la ubicación. En los años 70, Renfe tenía el parque de locomotoras eléctricas bastante anticuado y además con baja potencia media. Ello llevó a la empresa pública a hacer estudios para adquirir nuevas locomotoras que denominaba de gran potencia. Hablamos de máquinas con más de 4.000 caballos de potencia, sobre todo para circular en las zonas más difíciles de la red, como la cordillera cantábrica. Por entonces se aprobó, a finales de los años 70, la adquisición de 2 series de locomotoras, la serie 250 de origen alemán y la 251 de origen japonés. Ambas tenían una velocidad máxima de 160 km por hora para servicios de viajeros y 100 para servicios de mercancías. Imagen de las locomotoras 251.004 y 251.005. En octubre de 1988, en la madrileña estación de Príncipe Pío. Entre 1982 y finales de la década de los 80, estas locomotoras, además de los pesados trenes de mercancías, también realizaban servicios con trenes expresos de viajeros. Y nos vamos al origen de estas potentes y magníficas locomotoras. Imagen de la 251.001 y 251.002, cuando fueron descargadas en el puerto de Barcelona, importadas desde Japón. Año de 1982. Es el modelo que nos ocupa, de origen japonés. Esta máquina fue diseñada por Mitsubishi, marca que además de fabricar automóviles, dispone de división ferroviaria y eléctrica. Las 2 primeras locomotoras, de un lote total de 30, fue construida en Japón y el resto en España bajo patente. La idea era construir una locomotora de más de 4.000 kilovatios y cuyo comportamiento fuera el ideal en líneas de alta montaña, y el poder remolcar pesados trenes de mercancías, pero también de viajeros, aunque este era un segundo cometido. Imagen de una 251 en construcción en la fábrica de CAF en Beasain, año 1983, donde también podemos ver que compartía cadena de producción con las locomotoras de la serie 250 y algún camello de la serie 592 o 593. Próximamente, en monográficos de material motor, la serie 250 y los camellos de la serie 592 y 593.
Potencia, adherencia, buen rendimiento, fiabilidad eran una de las características de estas locomotoras cuando empezaron a funcionar. Además, una de sus principales cualidades era el chopper, un sistema de electrónica de potencia bastante innovador para la época y extremadamente eficiente. Este sistema consistía básicamente en un mejor aprovechamiento, mejor funcionamiento y mayor rendimiento de los equipos eléctricos. Cuando empezaron a funcionar en Renfe en 1982, eran las locomotoras más potentes de todo el parque motor. Fantástica imagen de la 251001 en La Robla, el 24 de abril de 1987. Tanto la número 1 como la número 2, las rejillas laterales iban en color azul, una de las diferencias que tienen respecto a las locomotoras que fueron fabricadas en España. Y vamos con la primera época, la época azul de la serie 251. Las locomotoras de la serie 251 debutaron en la red ferroviaria española, después de algunos viajes de pruebas, en la zona norte en 1982. Empezaron a trabajar en la zona de Asturias y León, remolcando todo tipo de trenes de mercancías, sobre todo siderúrgicos y también algunos de viajeros, aunque pocos, sobre todo los expresos entre Madrid y Gijón, como el que vemos en la imagen. Tomada en León el 23 de julio de 1988. Las 251 relegaron a las antiguas locomotoras de la serie 277 de English Electric, más conocidas por los ferroviarios como las inglesas, a servicios secundarios tipo ómnibus de viajeros y trenes colectores de mercancías, y se adueñaron del tramo León-Gijón, que es sin lugar a dudas el tramo más difícil de la red española, donde se encuentra el mítico puerto de Pajares, de más de 1.200 metros de altitud. Locomotora 251-011, fotografiada en La Robla con un tren de mercancías, el 21 de julio de 1988. Aunque en un principio se especializaron en los trenes de tipo siderúrgico, entre la zona de León y Asturias, las 251, gracias a su gran potencia, prácticamente daban tracción a la inmensa mayoría de los trenes de mercancías en este difícil tramo de la red española. Imagen de la 251-021 con un tren de tolvas, seguramente un carbonero, en la estación de Pajares, en junio de 1995. Estas locomotoras hicieron pocos servicios de viajeros. La gran mayoría eran los expresos entre Madrid y Gijón, y durante poco tiempo, aproximadamente 4, 5, 6 años como mucho, y se centraron más en los servicios de mercancías. Estas locomotoras, por su gran esfuerzo de tracción y adherencia, son más aptas para trenes de mercancías, donde posiblemente fueron las mejores locomotoras de Renfe en su época para estos cometidos. Hoy en día, la mayoría de los aficionados identificamos a la serie 251 con los trenes siderúrgicos, pero lo cierto es que en los 80 y 90 dieron tracción a prácticamente trenes de mercancías de todo tipo. Aquí la vemos, a una de las 251 dando tracción a un tren butanero en Valladolid. Algunas locomotoras han causado baja por accidentes, pero en general
tienen un grado de conservación bastante bueno y con un rendimiento incluso mejor que otras locomotoras más modernas. Los trenes más habituales, con el tiempo, han sido los siderúrgicos, sobre todo los bobineros, también los trenes Teco, para trenes de contenedores y pesadas cargas a granel. Aparte de trabajar en la zona leonesa y asturiana, han llegado a zonas como Sagunto y Silla, en la Comunidad Valenciana. Preciosa imagen de las locomotoras 251-020 y 321-035, fotografiadas en Oviedo a principios de los años 90. Como os comenté en otros vídeos de Meijo Ferroviario, las Alco 321 y 318 estuvieron por Asturias como máquinas para explorar el puerto de Pajares. Las 251 tuvieron uno de los esquemas más bonitos de color de la historia de Renfe, amarillo y azul, que duró hasta prácticamente mediados finales de los 90. Todavía hay una locomotora que conserva los colores originales en la actualidad. Características técnicas de la serie 251 de Renfe. Locomotoras construidas 30. Años de recepción 1982 hasta 1984. Tipo de rodaje BBB. Masa de la locomotora 138 toneladas. Potencia 4.650 kilovatios. Velocidad máxima 160 km por hora en viajeros y 100 km por hora para trenes de mercancías. Tensión de 3.000 voltios en corriente continua. Y constructores CAF, Macosa y Huesa en España, también GEE y Mitsubishi Electric Company, que construyó las dos primeras unidades íntegramente en Japón. Una imagen de la cabina de conducción, que para la época era posiblemente la mejor que tuvieron las locomotoras de Renfe. Con un pupitre de conducción excelente y bastante cómodas para los maquinistas y espaciosas. Unas fantásticas locomotoras tanto por fuera como por dentro. Durante algunos años, estas eran las únicas locomotoras de Renfe que no quedaban inutilizadas cuando había grandes nevadas, ya que tenían un buen apartavacas y una fantástica potencia y una gran mecánica que incluso con temporales de nieve bastante grandes, estas locomotoras podían circular sin ningún problema. Y nos vamos a la segunda época de la serie 251. ¡Vamos, que nos vamos! Estación de Ávila, año 1998. Aquí ya vemos a una de las 251 con los nuevos colores de la unidad de negocio de tracción. Color amarillo y gris, y todavía muchas de las locomotoras tenían esa bigotera, por decirlo de alguna forma, en el testero de la locomotora. La diversidad de los trenes de mercancías remolcados por estas locomotoras era muy diversa. Estas magníficas locomotoras han superado los 30 años de servicio. Se rumoreó que Renfe quería retirarlas paulatinamente del servicio, pero lo cierto es que salen de las revisiones R sin ningún problema. Las revisiones R son esas revisiones que consisten en desmontar hasta la última pieza de la locomotora y volverla a montar. Y se aprovecha pues para poner un nuevo color de pintura o algunas mejoras en general en la locomotora.
Locomotora 251-027, pasando por Pancorbo en los años 90. Otra de las locomotoras de la UNE, bueno, ya no es de la UNE de tracción, de la UNE de cargas. Todavía muchos vagones siderúrgicos llevaban estos vagones de tipo telescópico. Fantástica foto. Creo que todas las locomotoras de la serie 251 de la UNE de tracción pasaron a la UNE de cargas. Si no me equivoco, ninguna acabó en la unidad de negocio de transporte combinado. Aquí vemos otra locomotora en amarillo y gris, también con bigotera y con el logo de cargas bajo la ventanilla. Foto tomada el Miranda de Ebro en abril del año 2000. Después de mucho tiempo, estas locomotoras siguen haciendo sus servicios con gran eficiencia, aunque son menos, ya que están siendo sustituidas en la actualidad por las locomotoras de la serie 253 y 256 de Renfe. Se las ve con trenes de mercancías, de los más importantes, aunque han reducido su radio de acción. Incluso todavía queda una en color original, azul y amarillo. Aunque en los últimos años se han dado varias locomotoras de baja, todavía son bastantes las 251 que circulan a fecha de hoy, en el año 2024. Aquí vemos otra fantástica locomotora, la 251-003. Esta sí que lleva los colores de la UNE de tracción. En los años 90 y 2000, al ser pintadas con los nuevos colores, se les hicieron algunas reformas y algunas de ellas, y más adelante toda la serie, perdió la bigotera del testero, además de otros detalles y de otras cosas de menor importancia. Potencia, fiabilidad, longevidad, buen mantenimiento a pesar del mal estado de los últimos años de algunas, y una mejora sensible de la circulación en la zona del puerto de Pajares, han convertido a las locomotoras de la serie 251 en todo un símbolo de los ferrocarriles españoles. Afortunadamente, estas viejas, pero eficaces y bien conservadas por lo general, máquinas, podrán seguir en activo hasta que acaben en un museo para disfrute de las generaciones futuras. Locomotora 251-008, con un tren siderúrgico que todavía llevaba los hoy en día desaparecidos vagones telescópicos. Además llevaba lonas y cisternas. Fotografía del 9 de octubre del año 2004. Ya 20 años, ¿cómo pasa el tiempo? Otra de las versiones que tuvo las locomotoras de la serie 251, amarillo y gris con el logotipo de Renfe Mercancías. Después de la fusión de cargas y transporte combinado, pues surge Renfe Mercancías con un nuevo logo para poner debajo de las ventanillas de la mayoría de las locomotoras. Fotografía tomada en Sagunto, el 30 de noviembre del año 2007. En la Comunidad Valenciana era un lugar donde se solían ver bastante estas locomotoras, ya que había un intenso tráfico, y sigue existiendo, tráfico de trenes siderúrgicos entre la región valenciana y Asturias. Con el tiempo, sobre todo a partir de los años 2000, las 251 se especializaron en los trenes siderúrgicos, pero también en los trenes TECO, tren expreso de contenedores. Aquí vemos pasar por Medina del Campo el tren Silla-Valladolid. Hoy en día es difícil ver
a las 251, fuera de la zona de Asturias y de León. Ya se anda rumoreando en los últimos meses la baja total de estas locomotoras. Aunque lo cierto es que hace poco, hace unos días, en el mes de agosto, septiembre de este año 2024, ha salido de una revisión R en perfectas condiciones y con reluciente aspecto. Otra imagen de una 251 con un tren de contenedores, también en Medina del Campo. En los primeros años 2000 eran muy habituales verlas en la línea de la Imperial. Esperemos que la mayoría de estas locomotoras de la serie 251 puedan seguir funcionando y pasar sus revisiones R con normalidad, ya que son locomotoras de una gran fiabilidad y de una gran calidad, que nada tienen que envidiar a las series más modernas del parque eléctrico de Renfe. Y de los trenes TECO, o trenes de contenedores, porque la denominación TECO desapareció ya hace bastantes años, del tráfico de contenedores, que es el más habitual desde los últimos años, nos vamos a los transportes siderúrgicos clásicos de estas locomotoras. Aquí vemos un fantástico tren bobinero, con bobinas, con vagones de Renfe y también en cola, con una composición de vagones tramesa. Locomotora 251-020, pasando por Castillejo. Esta fue la evolución de las locomotoras de la serie 251. Empezaron en aquellos lejanos años 80 con trenes de viajeros, con trenes de tipo expreso y también con todo tipo de mercancías pesadas que pasaban por el puerto de Pajares. Pero el tiempo las fue especializando en los trenes de tipo siderúrgico y también en los trenes de contenedores. La implantación de los colores de la unidad de negocio de tracción amarillo y gris tardaron bastantes años en las 251. De hecho, a finales de los 90 todavía se podían ver con los colores originales bastantes locomotoras. Y nos vamos a Miranda de Ebro, una locomotora con una decoración de transición. Corría el año 2007, en 2005 había surgido Renfe Operadora, la vieja Renfe había quedado ya en el olvido y se estaba cambiando la imagen de las locomotoras. A esta locomotora, que seguramente era del depósito de León, le habían quitado los logotipos de Renfe de la galleta y dentro de poco iba a recibir unos vinilos con el nuevo logo de Renfe, con color violeta. No solo de siderúrgicos vivían las japonesas y media, también se las podía ver en Miranda de Ebro, con otro tipo de vagones de mercancías. Aquí vemos una fantástica composición formada por vagones ealos de bordes máximos. Aunque si bien el tiempo las hizo amoldarse y a centrarse en trenes de contenedores y bobineros, también se podían ver todavía en los años 2000 otro tipo de trenes. Poco a poco, como muchas locomotoras todavía no podían recibir los colores blanco y gris de Renfe Operadora Mercancías, pues en el depósito de León y también en otros depósitos, pues optaron por vinilar las locomotoras. En la siguiente imagen vamos a ver a una 251 que ya está luciendo los vinilos con los nuevos logotipos de Renfe Operadora Mercancías, el logo y la franja morada lateral. Como suele pasar tradicionalmente en Renfe cuando hay un cambio de imagen, se tarda bastantes años en
en que todo el parque motor reciba los nuevos colores. Unos colores, tanto los amarillo y gris, como los blanquecinos y grises, nunca superaron a las decoraciones originales que tuvieron estas locomotoras y todas las locomotoras de Renfe en general. En cuestiones estéticas, Renfe va de mal en peor. Ya podemos ver una de las locomotoras 251 con los colores de Renfe, operadora, mercancías. Pasando por la localidad vallisoletana de Matapozuelos, el 9 de julio del año 2012. Tardaron, pero poco a poco las locomotoras de la serie 251 fueron recibiendo los colores de Renfe operadora. En la década pasada, las 251 eran muy habituales en la línea Imperial Madrid-Hendaya, ya especializadas en los trenes de tipo siderúrgico. Y llegamos a la última imagen del vídeo. Locomotora 251-018, capturada en Alcázar de San Juan el 24 de junio de 2008. A veces estas locomotoras realizaban más de 1000 kilómetros de recorrido con un solo tren. Preciosa la historia de la serie 251 de Renfe. Esperemos que puedan seguir circulando muchos años más. La serie 251, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, compartid, comentad y hasta el próximo vídeo.